El Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Amén. Señor Jesús, te alabamos, glorificamos, Señor. Hoy sí estamos a ti porque nos permites estar en este lugar y ser edificados nuevamente a través de tu palabra. Es una bendición poder tener este privilegio, incluso un día como hoy, donde incluso muchas iglesias locales, por diferentes razones, no han podido abrir sus puertas. Pero eso estoy a ti, Señor, porque el día de hoy en esta iglesia local sí se puede. Hasta el día de hoy se puede hacer y te damos gracias a ti, Señor, por ello. Sí estamos a ti porque nos permites nuevamente ser edificados a través de tu palabra. Permite, Señor, de que el día de hoy nuestra venida a este lugar no sea en vano, sino que realmente podamos ser edificados en esta mañana a través de estos capítulos, 3 capítulos de Segunda de Pedro. Señor Jesús, a ti sea toda honra y gloria, hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El día de hoy, como hemos de saber muchos de nosotros, corresponde la segunda epístola de Pedro. El hermano Gilbert, el domingo que pasó, puso la primera carta. O sea que aquellos que vinieron ese día domingo, de seguro se le daría mucho más fácil entender la epístola del día de hoy. Pero espero en el nombre del Señor que todos nosotros, tanto los que vinieron el domingo pasado como los que están asistiendo el día de hoy, puedan ser edificados a través de estos 3 capítulos de Segunda de Pedro. Yo pienso y creo que el mensaje que se halla en esta epístola va mucho al lugar con respecto a lo que está sucediendo en estos tiempos, o incluso, como podemos ver en esta epístola, lo que ha venido sucediendo hace muchísimo tiempo. Quizás algunos de nosotros podemos pensar de que los problemas que se están evidenciando de forma visible, tanto dentro de una iglesia local como fuera de ella, podemos creer o pensar de que es algo nuevo, de que es algo que se está presentando, mostrando apenas en este siglo, incluso en este año. Muchas personas ven admiradas o sorprendidas cuando dicen el virus coronavirus, piensan de que fue una creación o fue algo que apareció justamente en este año, pero aquellos que saben de dónde proviene este virus habrán de saber entonces de que no es algo nuevo, sino algo de hace muchísimo tiempo, ya existía. Y lo mismo sucede con respecto a ciertas anomalías que aparecen en lo que es dentro del pueblo del Señor. Anomalías que en sí mismas no son nuevas, son cosas
que vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo, y eso es lo que esta carta de Segunda de Pedro nos presenta. ¿Qué pretende hacer hoy día una humanidad como la de hoy en día ante una amenaza tan seria como este virus, que tiene por nombre coronavirus o COVID-19? Ellos que pretenden protegerse, guardarse, usen tapabocas, lávense las manos, tomen una cierta distancia de aquellas personas que parece ser que tienen gripe o ciertos síntomas de esta pandemia. Las personas buscan de una manera u otra protegerse y guardarse de esta gran amenaza. Es considerada una amenaza bastante grande porque ella ha alcanzado muchas naciones y se pretende que alcance todo rincón de este vasto mundo. Pero la segunda carta de Pedro también busca que el pueblo del Señor tome ciertas medidas drásticas, radicales, ante una gran amenaza. La gran amenaza aquí en segunda de Pedro no es un virus, no es el COVID-19. La gran amenaza en segunda de Pedro no era la persecución de la iglesia cristiana. Primera de Pedro, ¿recuerda? La iglesia cristiana estaba siendo perseguida. Y por eso el apóstol Pedro se preocupa por ellos y le dice: deben vivir y andar de esta manera para que su fe no mengue ante las persecuciones, ante el sufrimiento. Le hace entender que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero aquí el problema no era un problema externo hacia lo interno. El problema que se hallaba en segunda de Pedro surgía de lo interno. Surgía desde adentro de la iglesia del Señor. Y por esta razón era una gran amenaza. Esta amenaza causaría mucho más sufrimiento y dolor que aquella que se presenta en la primera carta de Pedro. Porque esta amenaza infligiría dolor y sufrimiento desde adentro. ¿Usted qué piensa? ¿Quién le puede causar a usted más sufrimiento? ¿Su familia, su madre, su hermano, su compañero de hogar o aquellos que habitan fuera de su casa? Quizás un vecino le dijo una mala palabra, se disgustó, se molestó, quizás no le habla por mucho tiempo, pero ¿qué tal si su hijo le hace lo mismo? ¿Qué tal si su esposo o su pareja le hace lo mismo? Sentiría que mucho más dolor porque usted considera a esa persona parte de sí misma, de su hogar, de su familia. Y de la misma manera, esta amenaza, de forma visible ante los hombres, es considerada cuerpo de la iglesia del Señor. Y por esta razón podría entonces causar muchísimo más daño. Aquel que inflige más daño y dolor en nosotros son aquellos que se hallan más cerca de nosotros. Y esta gran amenaza hace referencia de forma clara al capítulo 2 de segunda de Pedro cuando habla de los falsos maestros. Parece impresionante cómo los 3 capítulos giran en torno a esta gran amenaza. Incluso él dice: así como hubieron falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre ustedes falsos maestros. La segunda carta de Pedro gira en torno a esta gran amenaza. Todo lo que se presenta en estos 3 capítulos son las herramientas que el apóstol Pedro quiere dar a la audiencia a la cual él está hablando. La audiencia de esta segunda carta de Pedro es la misma de la audiencia de la primera carta. Como dice en el saludo del capítulo 1, nuevamente se presenta como Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Y luego dice: gracia y paz os sea multiplicado a ustedes en el conocimiento de Dios y
de nuestro Señor Jesucristo. El autor de forma clara nos muestra los primeros versículos que es Pedro. El destinatario final viene siendo el mismo que de la primera carta, debido a que en el capítulo 3 de segunda de Pedro él dice: esta es la segunda carta que os escribo, o sea que ya le había escrito la primera. Esta carta alrededor del 67 después de Cristo. Precisamente 3 años después de que fue escrita la primera carta. Y se cree, por lo que el apóstol Pedro dice con sus propias palabras, de que su muerte estaba muy cerca. Se cree que fue escrita desde Roma. Incluso hay evidencias o ciertas tradiciones, incluso los padres de la fe, o sea, los creyentes de lo que fue esta iglesia primitiva al comienzo de la iglesia cristiana, dan testimonio y fe de que el apóstol Pedro murió siendo mártir, murió por la causa del Señor y que murió en Roma, bajo el gobierno de Nerón. O sea, que las palabras que se dan en estos 3 capítulos serían como un discurso final de Pedro para su querida audiencia. El apóstol Pedro decía o dice en esta carta de que él ya entendía y sabía que su muerte estaba muy cerca. Y por esta razón su preocupación era capacitar a los hermanos de la fe en Cristo para que estuvieran firmes, para que perseveraran en la fe. Y la manera como el apóstol Pedro comienza en el capítulo 1, lo hace recordándoles a ellos de dónde son y cómo deben vivir. Versículo 3 le dice el apóstol Pedro a ellos: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro comienza diciéndole a ellos: ustedes son partícipes de una naturaleza divina. Pero ojo, él dice, son partícipes de esta naturaleza, porque por el conocimiento que han adquirido ¿de quién? De aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Habla de un conocimiento ¿de quién? Versículo 2 del capítulo 1, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra conocimiento aquí se repite muchísimas veces y hace referencia al verdadero conocimiento, o hace referencia a la sana doctrina. Y la presenta como lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque este era el gran tesoro que los hermanos debían proteger de tan gran amenaza. Y le dice, a través de este conocimiento, o sea, el conocimiento es un medio por el cual el Señor usted los hace partícipe de una naturaleza divina. Yo alguna vez tuve el privilegio de exponer en este pasaje y recuerdo muy bien donde de forma clara el apóstol Pedro decía aquí a los hermanos que ellos eran parte de la naturaleza divina. Y cuando dice naturaleza divina hace referencia, ¿sabe a qué? A que ellos eran parte de la naturaleza de Dios. El apóstol Pedro quería que ellos recordaran de que ellos, a través del conocimiento verdadero de la palabra de Dios, ellos habían sido o habían tomado parte de Dios mismo. Y esto era una implicación bastante importante para la situación que ellos estaban pasando. Uno de los problemas que veremos de forma clara en el capítulo 2, cuando habla de los falsos maestros, era un problema doctrinal, o sea, un problema de enseñanza. Hablaban herejías, o como dice aquí, fábulas o herejías destructoras, pero también el problema de estos falsos maestros era que con su vida de impiedad e inmoralidad también podían causar daño a los hermanos. Y por esta razón el apóstol Pedro dice, ellos promueven una vida de inmoralidad, de pecado, de impiedad. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? Les tengo que recordar a los hermanos
de quién, a quién pertenecen o de quién ellos son parte realmente. Y por esta razón le dice a ellos: ustedes, hermanos míos, son partes de la naturaleza de Dios. O sea que una vida de impiedad, una vida de pecado, una vida de corrupción no debe existir en ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le dio a ustedes todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él quería dar, o sea, el apóstol Pedro quería que ellos se dieran cuenta de que las herramientas las tenían en sus manos. Que ya Dios, por su gracia y misericordia, a través del conocimiento, le había dado lo necesario para andar y vivir de la manera como Dios así lo estaba demandando. Pero le dice a ellos: ustedes son parte de la naturaleza de Dios y por lo tanto pueden responder ante las demandas de Dios. Yo siempre he dicho esto y lo voy a repetir nuevamente: si Dios le demanda a usted algo, como cristiano, es porque usted lo puede dar. Usted no hay una panadería pidiendo 1 kilo de bistec, ¿verdad que no? La panadería no le va a dar nunca eso, es una panadería. Y realmente Dios le hace las demandas a través del apóstol Pedro a ellos de vivir una vida santa, de vivir una vida en piedad. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya lo había capacitado a ellos para responder ante esta demanda. Para que el hombre pueda responder de manera correcta ante la demanda de su palabra, sin importar cuáles sean, esa persona debe estar apta para responder a ellos. Y la única manera es que Dios mismo agarre a ese hombre corrupto, malvado, con un corazón totalmente depravado y lo cambie por un corazón de carne, un corazón sensible ante la palabra de Dios. La única manera de que el hombre responda ante un Dios santo y justo es que la justicia y la santidad de Dios también sea parte de la vida de ese hombre. Porque así como Dios anhela la santidad y la justicia, entonces ese hombre también en Cristo, habiendo sido antes parte de la naturaleza de Dios, también va a desear lo mismo. Y por lo tanto, habrá de obedecer a Dios de manera sumisa, humillada y de manera sin necesidad de que Dios esté totalmente en todo momento insistiendo en ello. Eso va a ser algo que naturalmente habrá de surgir de la vida del cristiano. Y lo maravilloso de todo esto es que en ella se hallan muchísimas y bellísimas promesas. Aquí dice preciosas y grandísimas promesas. Porque por ellas seremos parte de manera completa y absoluta de la naturaleza de Dios. Eso me hace recordar capítulo 5 de Romanos, donde dice: justificado pues por la fe, y comienza a desglosar muchos de los beneficios de ser justificados por la sangre de Cristo, y uno de ellos es ser parte o tomar parte de la gloria de Dios. Hace referencia a la glorificación, hace referencia a que estaremos ante la presencia de Dios y que nuestros cuerpos que hoy día tenemos corruptos, dañados, serán totalmente diferentes. Pero ojo, esta es una esperanza, habla de algo futuro. Y como es algo futuro, es algo que debemos esperar. Pero el apóstol Pedro le muestra a ellos de qué manera entonces, si estaban esperando estas grandísimas promesas, debían entonces vivir en esta espera, con la esperanza del cumplimiento de cada una de estas promesas. Y le dice de qué manera. Versículo 5, poniendo diligencia en esto. Añade a vuestra fe virtud, a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Habla de diligencia, un trabajo que se debe hacer de manera continua, de manera progresiva. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en nosotros,
y abundan cada día más y más, no nos van a dejar estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es crucial este versículo. ¿Sabe por qué? Porque me muestra que el conocimiento del Señor Jesucristo no es en sí mismo un mero conocimiento. El conocer, a la luz de lo que el hombre piensa y conoce, es simplemente tener un conocimiento intelectual. Mi mente se ha llenado y eso es conocimiento. Pero la palabra de Dios, en muchos versículos, incluso este es uno de ellos, me muestra que el verdadero conocimiento, la sabiduría que proviene de arriba, produce frutos, produce obras. Por esa razón dice, si ustedes hacen esto o viven en esto, en diligencia de todas estas cosas, ¿qué va a suceder? No va a permitir que estén ociosos y sin fruto. ¿Con respecto a qué? Al conocimiento que es en nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos diligencia en esto, entonces nuestro conocimiento en el Señor habrá de producir fruto, habrá de producir obras, y por lo tanto así haremos constancia ante los hombres de que el conocimiento que hemos obtenido es el conocimiento de arriba, el verdadero conocimiento. Y dice esto, hermanos míos, algo necesario, algo urgente. Si algo el apóstol Pedro le pide a ellos es: hermanos, deben crecer, hermanos, deben madurar, hermanos, deben de andar conforme al llamado que ya Dios le hizo a ustedes. Y por eso el apóstol Pedro termina diciendo, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué es decir algo normal? Que usted, siendo creyente o siendo cristiano de hace muchísimo tiempo, usted se detenga por un momento y vea todo este recorrido en la fe cristiana y usted diga: que he crecido muy poco, o quizás no he crecido nada, soy el mismo de hace 5 años. Eso es algo bastante alarmante, porque la demanda que se hace en esta carta a cada uno de nosotros como cristianos es al crecimiento. Debemos crecer. No sé cuántos de ustedes conocen a mi hermana. Muchos quizás piensen que, incluso muchas personas cuando nos veían a nosotros pensaban que yo era el mayor y que mi hermana Durbe era la menor de todos, la menor de todos, o una de las menores. Y es que realmente usted ve a una persona pequeña, le pregunta su edad, y si siendo pequeña tiene mucha edad, 25, 30, la persona dice: algo no está bien aquí. ¿Por qué razón? Porque si van pasando los años, lo normal es que la persona que crezca, ¿verdad? De igual manera, en la fe cristiana, si usted pasan los años, obtiene más conocimiento, conoce más al Señor, lo normal sería que también crezca. Anormal sería que pasen 1, 2, 3 años, 5, 6, y a pesar de mucho conocimiento que se ha obtenido, hay muy poco crecimiento, hay muy poca madurez. Eso realmente es triste. Por esta razón, el apóstol Pedro le dice: hermanos deben crecer, crezcan, pongan diligencia en estas cosas. Porque si ponen diligencia en estas cosas, entonces no estarán ociosos. Y esta palabra diligencia, o esta palabra hace o connota algo de prontitud, de que debe ser algo que se va a hacer rápido, al momento. Es algo que se debe procurar. El cristiano, nosotros debemos procurar crecer. Ese debe ser nuestro deseo. Nuestro deseo debe ser que cada día que pase, nosotros en nuestra vida cristiana nos parezcamos cada día más y más a nuestro Señor. Por esta razón, el apóstol Pedro le dice, versículo 14 del capítulo 3, por lo tanto, hermanos míos, procurar con diligencia ser hallados ante Él, o sea, ante Dios, sin mancha y de manera irreprensible, en paz.
Estas son demandas bastante importantes para lo que son la vida cristiana, para la estabilidad del cristiano. Pero como veremos en el capítulo 2, estos también son herramientas necesarias para afrontar una amenaza tan grande como la que ellos habrían de pasar y con la que nosotros hoy día como cristianos hemos de pasar también. Capítulo 2 de Pedro dice: pero como hubo también falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre vosotros que falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿Quiere conocer la amenaza? Lea el capítulo 2 de Pedro. El capítulo 2 de Pedro no nos habla de una u otra manera acerca de cuál era o de qué manera era esta herejía. Él no comienza a describir cuál era esta falsa doctrina que se estaba promoviendo en la iglesia cristiana. Él se dedica a describir de forma completa la actitud y la carácter o el carácter de estos falsos maestros. ¿Sabe por qué? La herejía o la fábula siempre será fábula y herejía sin importar qué se esté diciendo. Si está fuera de la escritura, de la palabra de Dios, de la sana doctrina, ya es una herejía, es una fábula que, como dice aquí, puede destruir mucho. Lo que no va a cambiar o no va a variar es el carácter o la vida de tal persona. Lo que no va a cambiar o no va a variar es el carácter o la vida de este falso maestro. Y es que su corazón, su vida, como lo presenta el capítulo 2, es la que produce tan dañinas o destructoras doctrinas. Y por esta razón, el apóstol Pedro se preocupa por ellos y le dice: hermanos, por esta razón yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Versículo 12 del capítulo 1. Aunque vosotros las sepáis, o incluso ustedes estén confirmados en la verdad presente, aún así, dice el apóstol Pedro, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Dice entonces, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros aún todavía recuerden o tengan memoria de todas estas cosas, de todas estas palabras. El apóstol Pedro sabía que iba a morir y que estaba muy cerca de su muerte. Y por lo tanto, él dice, yo no dejaré. Él dice, el apóstol Pedro, yo voy a insistir. No voy a parar, porque quiero que ustedes estén firmes en la fe. Y quiero, hermanos míos, que recuerden estas palabras. Y dice aquí que los llama en exhortación. Y por esta razón, el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Pedro le dice, hermanos, esta es la segunda carta que escribo. O sea, no bastó una carta, tengo que escribir otra carta porque tengo que decirle muchísimas más cosas. Y dice, en ambas, tanto en la primera como en esta, quiero despertar o despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El sentido de estas palabras del apóstol Pedro, tanto en la primera como en la segunda, son de exhortación. Qué bueno sería que en nuestras iglesias cristianas hubieran personas como el apóstol Pedro.
personas que sean insistentes, pero para lo bueno. Porque normalmente nosotros somos insistentes o somos diligentes para cosas que en sí mismas son lícitas, muchas de ellas. Pero cuán más lícito sería que nosotros seamos diligentes para que nuestras vidas anden conforme a la verdad y que nosotros mismos seamos un instrumento de Dios para que otros también anden de forma diligente. El apóstol Pedro sabía dónde estaba parado y sabía a dónde iba. Y por esta razón él dice, ¿qué voy a hacer? Él sabía qué tenía que hacer. Él tenía que despertar a los hermanos para que andaran de forma santa, de forma piadosa ante el Señor. Y que entendieran cuál era su trabajo en tan corta peregrinación. Él sabía o él entendía que vendrían o se avecinaban muchos problemas para la iglesia cristiana. Se cree que cuando el apóstol Pedro va a morir, ya el apóstol Pablo ya había muerto. Ya quedan muy pocos apóstoles, testigos oculares, como incluso él dice en el capítulo 1 de que él fue uno de ellos, donde él vio de forma visible, fue un testigo presencial de lo que fue esta magnífica manifestación. Él estuvo ahí en la transfiguración del Señor Jesús. Y él sabía que cuando estos apóstoles o testigos oculares murieran, partieran de la tierra, se iban a acercar ante el pueblo del Señor problemas bastante grandes como el de doctrinas de hombres que procuraban o buscaban la destrucción del pueblo del Señor. La palabra del Señor dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y esas son una de las mejores o las que más le gusta de tantas estrategias que Satanás usa para causar destrucción. Esta es la que Satanás le agrada muchísimo. Miscuirse de manera encubierta en el pueblo del Señor y así causar muchísimos daños. Por esta razón, el apóstol Pedro le dice a ellos, hermanos, estén atentos, tengan mucho cuidado, porque estas son herejías destructoras. La pregunta es, ¿cómo usted se da cuenta de que es una herejía? Muchas personas hoy día, por causa de este virus o esta pandemia que se halla incluso actualmente en nuestro país, hay mucha propaganda y mucha información acerca de los síntomas de esta enfermedad. Y de igual manera nosotros hemos de conocer los síntomas o las evidencias externas que hablen de un falso maestro o que hablen de una doctrina falsa que se está promoviendo dentro del pueblo del Señor. Por esta razón, el apóstol Pedro en el capítulo 2 se dedica a 22 versículos a describirlos a cada uno de ellos. El tiempo de verdad que no da para desglosar cada uno de estos pasajes, pero sí quiero recalcar algo. Y lo que quiero recalcar o mostrar es lo que estos hombres hablaban o promovían en aquel entonces. Una de las cosas que ellos decían o hablaban o decían era que las palabras de los apóstoles o incluso a veces los profetas eran falsas o que no había evidencias suficientes para argumentar o decir Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador, Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y por esta razón en el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo
fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y dice ahí que Él fue testigo cuando una voz del cielo vino y dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Él dice: yo soy testigo de lo que sucedió. Pero no solamente esto, también Él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual estamos haciendo bien estar firmes y atentas a ellas como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Y sabe por qué razón Él dice esta palabra profética es segura o es verdadera? Versículo 21 lo dice: porque estas han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Por esta razón dice el versículo 20, esta profecía o estas profecías no son de interpretación privada. Cualquier persona que intenta o promueve una falsa doctrina basada en un versículo debe entender lo que el apóstol Pedro dice aquí. Y por esa razón el apóstol Pedro entendía o conocía qué iba a suceder después de su muerte, y por eso él deja en evidencia ciertos principios que el cristiano debe tomar en cuenta para poder identificar una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Una de ellas es que la profecía o la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Sabe por qué dice esto? Versículo 21 lo dice: porque la palabra, la profecía, fue inspirada por un ser, y ese ser es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. El autor, o sea, el punto de partida de todas las profecías que se llaman la palabra de Dios es uno solo, es Dios mismo. Por esta razón no puede haber contradicción alguna entre un pasaje o entre otro. Hay una armonía completa o absoluta. En la palabra de Dios nunca usted va a conseguir una confrontación o una contienda de un autor con otro. No va a haber contradicciones. La contradicción la tiene el hombre en sí mismo, la palabra de Dios no la tiene, porque el autor viene siendo uno mismo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Por esta razón, eso de que yo argumento y digo algo con un solo texto es algo bastante erróneo, equivocado. Si usted se le acerca a alguien y le dice: hermano, mire lo que Dios me reveló a través de este versículo, y le comienza a desglosar o presentar muchas cosas, y usted, si tiene un conocimiento correcto de la palabra de Dios, por eso es importante el conocimiento del Señor Jesucristo, o sea, conocimiento sano, usted va a comenzar a ver como ciertas contradicciones, lo que Él dice con lo que la palabra de Dios de manera general presenta al hombre. Y si hay una contradicción, usted debe decir: hermano, está bien, pero vamos a estudiar un poco esto que usted me está diciendo. Incluso vamos a ver qué otros pasajes de la Biblia piensan de lo que usted está diciendo. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Es insuficiente argumentar o decir algo a la luz de un solo pasaje. Si eso es verdadero, real, la palabra de Dios de manera general va a respaldar eso que usted está diciendo o está presentando en ese versículo. Recuerde, la palabra de Dios no es, o la profecía no es de interpretación privada. No hay varias interpretaciones, hay una sola. Y esa interpretación verdadera es la que el Espíritu Santo de Dios mismo le da a cada una de ellas. En Estados Unidos, igual que en Latinoamérica y en Venezuela y alrededor del mundo, vemos cómo surgen falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Pero lo triste de todo esto es que se llaman a sí mismos cristianos, seguidores de Cristo. Y es que hay muchas falsas doctrinas o enseñanzas. Podemos hablar de los testigos de Jehová, mormones, católicos, y ahí usted se da una lista bastante larga, ¿no? Pero en estos últimos tiempos vemos cómo siguen surgiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero que surgen de la iglesia cristiana. Y por esta razón estas iglesias
grandes, impresionantes, o incluso muy pequeñas, tienen en la entrada de este local, dice Iglesia Cristiana. Pero cuando usted entra o escucha la predicación, lo que se habla o lo que se dice no es para nada cristiano. Y es que en Estados Unidos hay un movimiento que se llaman ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es un movimiento supuestamente cristiano, que ellos argumentan o dicen que la verdad de la palabra es una verdad que para nosotros los hombres es algo incierta o que es relativa. Y sabe algo porque ellos argumentan esto, porque esto le daría a ellos rienda suelta para dar cualquier tipo de interpretación de la palabra del Señor. Ellos dicen, la verdad es variante, la verdad nosotros no la conocemos. Y ellos argumentan esto para que de esta manera sea algo permitido la vida liberal o la vida de libertinaje que ellos tienen. Y es que sabe que vamos a ver en el capítulo 2, o usted puede ver si lo lee completamente, es que estos falsos creyentes o estos falsos maestros tienen una doctrina, pero también tienen una vida o una manera de vivir. Pero también el cristiano debe tener una doctrina, o sea, un conocimiento, y también debe tener una vida. ¿Sabe cuál es el problema que sucede aquí o es lo que da el resultado de un creyente verdadero o de un falso creyente o un falso maestro? Es esta. El conocimiento verdadero de la palabra del Señor va a hacer que el creyente se sujete a la luz de ese conocimiento. Lo va a llevar a una obediencia. Él va a decir, la palabra de Dios dice esto, son demandas que yo tengo que obedecer. Y por lo tanto la vida del verdadero cristiano se sujeta ¿a qué? A lo que la palabra de Dios dice. Pero la vida de un falso creyente o de un falso maestro está al revés, está de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque lo que manda en una persona como esta no es el conocimiento correcto, sino su vida corrupta. Su manera de vivir, esa satisfacción de los deseos del corazón, como lo muestra el capítulo 2, de que ellos se complacen y se deleitan en los deseos de la carne. Ellos alimentan su depravado corazón. Esta manera de vivir, ¿qué va a llevar? Va a llevar que su conocimiento o su doctrina que ellos promueven se sujete a cómo ellos viven. O sea, ellos dicen, o ellos piensan que la palabra de Dios es una plastilina. Yo le doy la forma que yo quiero. Y sabe algo, la palabra de Dios no es una plastilina. Recuerde que la palabra de Dios, dice aquí, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es el Espíritu de Dios. O sea que Dios es el autor de la palabra que tenemos aquí en nuestras manos. Dios es el autor de ella. Y el hombre no tiene la autoridad ni el privilegio de tratar de dañar o de amoldar esta palabra a su vida. Y eso es lo que muchos hombres han pretendido y seguirán pretendiendo. Estos hombres que promueven esta doctrina en los Estados Unidos, ellos quieren decir la verdad es cambiante, no la conocemos bien y por lo tanto es permisible que vivamos como vivamos. Porque si usted reconoce la autoridad de la palabra de Dios, si usted dice la palabra de Dios es la verdad, entonces usted ¿qué tiene que hacer? Obedecerla. No hay otro camino que la obediencia. Pero si usted dice o usted duda de la autoridad de la palabra de Dios o de la legibilidad o de la inerrancia de ella, entonces usted puede decir, puedo vivir y andar como yo pienso, como yo quiero. Y tomar de la palabra de Dios lo que usted quiere escuchar y lo que no le gusta, pues lo desecha. Cuando nosotros como cristianos tomamos estas actitudes, estamos en el peligro eminente de ser falsos maestros.
Para ser un falso maestro no hace falta ser un pastor o ser incluso un miembro de iglesia. Lo que hace falta es profesar y hablar algo que está fuera de la palabra del Señor. Ya eso te hace que un falso maestro. ¿Qué hace un maestro? Un maestro enseña. Y nosotros también tenemos el privilegio de enseñar a otros, pero tengamos cuidado con lo que estamos enseñando. Porque el apóstol Pedro dice, ellos hacen esto, esto y aquello, viven una vida corrupta y promueven falsas doctrinas, pero ¿sabe cuál es el fin de ellos? El fin de ellos es la destrucción. Porque sobre ellos vendrá una destrucción repentina. Y para aclarar esto, el apóstol Pedro pone muchos ejemplos. Primer ejemplo, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, ¿cómo entonces a ellos Dios no los va a juzgar o no los va a castigar? Segundo ejemplo, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y con él otras 7 personas, trayendo hacia el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tercer ejemplo, pero si Dios condenó y destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y la redució a cenizas, y dice de forma clara, la puso como ejemplo para los que viven impíamente, entonces, ¿cómo es que estos hombres argumentaban y decían, el juicio de Dios no viene? Eso no existe. Esta era otra doctrina o pensamiento que ellos promovían. Ellos también decían o hablaban de que el juicio del Señor no venía y no existía. Y esta falsa doctrina, falsa enseñanza, ¿sabe qué hacía? Le decía a ellos, como no hay juicio o no hay castigo de parte de Dios, entonces puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se da cuenta? Las doctrinas que ellos promueven van obedeciendo a la vida corrupta que ellos llevan. Eso es lo que estaba sucediendo o sucede con estos hombres. Pero el apóstol Pedro, capítulo 2, recalca y dice, como igual lo hace Judas, recalca y dice, a ustedes les espera el justo juicio de Dios. Y por esta razón, el capítulo 3 de Pedro también nos habla acerca de ese día del Señor y que ese día vendrá. Y por esta razón, versículo 4, pone una pregunta jactanciosa o sarcástica de estos hombres que se burlaban acerca de la profecía que se hallaba en el Antiguo Testamento, incluso las palabras de los apóstoles que afirmaban de que el juicio de Dios vendría sobre el mundo. Versículo 4, capítulo 3 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como es el principio de la creación. Pero el apóstol Pedro dice, estos ignoran algo están ignorando voluntariamente. Ignoran qué cosa, que en el tiempo antiguo fueron hechas las cosas por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Pero también dice, y recuerden que ese mundo pereció en agua, negado en agua, pero dice, pero los cielos y la tierra que están existentes ahora, fueron reservados para que experimentaran el fuego. ¿Pero el fuego de qué? El fuego del día del juicio. Dice aquí el día de la perdición de los hombres impíos. Pero le dice a ellos, la tierra que tenemos hoy día y los cielos fueron guardados, ¿sabe para qué? Para que ustedes experimentaran la ira de Dios, porque ustedes son hombres impíos. Ellos ignoraban algo. Ignoraban que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Y recuerden, la profecía que se estaba en la palabra de Dios proviene del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios proviene de Dios mismo. Y Pedro le dice a ellos, así como Dios creó al mundo, o sea, que su palabra, ese verbo, llevó a la acción, a la actuación, o sea, llegó al cumplimiento de lo que Él dijo con su boca. Usted va al Génesis y el Señor dijo, hágase la luz se hizo, hágase esto y aquello y se hizo.
De igual manera, el apóstol Pedro dice, así como se cumplió las palabras del Señor en el antiguo, cuando Él creó los cielos y la tierra, también las palabras que hablan de su venida, de la venida, del día del Señor, del día del juicio, también se van a cumplir. Se van a cumplir. Y eso es un énfasis que el apóstol Pedro recalca y dice muchísimas veces, y por eso dice, no es que el Señor retarde su promesa, sino que Él tiene mucha paciencia para con nosotros. No es que el Señor retarde su promesa, o no es que el Señor no venga, sino que el Señor aún todavía tiene misericordia para con el hombre, esperando que el hombre se arrepienta. He escuchado muchas veces hombres o personas que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo Dios va a hacer juicio si en este mundo hay mucho pecado? Y yo diría a una persona como es, incluso a nosotros en general, tengamos cuidado con lo que estamos pidiendo. Mucho cuidado. Porque si Dios no ha derramado su juicio, un juicio preparado, si esa copa de ira no ha sido derramada sobre el mundo, es porque Dios tiene misericordia de usted y de mí. Dios es misericordioso. Pero ojo, ese día vendrá. El hecho de que ese día se tarde o hay que esperar mucho ese día no significa que no vendrá, sino habla de la misericordia y de la gracia de Dios para con el hombre, para con usted y para conmigo. Recuerden que este es un día preparado ¿para quién? Para quienes que viven una vida de impiedad, una vida de injusticia. Por lo tanto, si tu vida es una vida de injusticia y impiedad, entonces ese día será preparado para ti, para tu vida, para tu persona. Entonces, si ese día no ha llegado, dale gracias a Dios porque Dios tiene paciencia para contigo. Porque el apóstol Pedro dice, el día del Señor vendrá. El día del Señor va a venir. Y estas palabras, de seguro el apóstol Pedro las dijo con fuerza y con énfasis. Porque estos falsos maestros decían, no hay juicio, vamos a hacer lo que queremos, vamos a vivir como queremos, porque juicio no habrá. Y todavía hay muchas doctrinas que hablan y dicen, no existe el infierno, Dios ya eliminó el pecado, el diablo no existe, hagamos lo que queremos. Pero la palabra del Señor no me dice eso, no dice haz lo que quieres, o como decían muchos entonces, incluso en aquel entonces y también hoy en día, personas que dicen en Cristo somos libres, o sea que tenemos libertad para hacer lo que queremos. El apóstol Pedro dice aquí que en el Señor se demanda una vida de ¿qué? De santidad, una vida de piedad. Y el apóstol Pablo que dice también en su carta, él dice, la libertad que tenemos en el Señor no es una libertad para vivir en pecado, deleitarme en el pecado. Esta libertad que tenemos en el Señor es una libertad ¿para qué? Para que le sirva a Él. Incluso, versículo 19, capítulo 2, dice el apóstol Pedro, ellos prometen libertad, pero ellos mismos que son esclavos de su corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y esto lo lleva a dar dos ilustraciones que muestran de forma clara la realidad de estas personas. Dice, porque les aconteció o les acontece lo verdadero del proverbio. ¿Qué es esto verdadero? Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas personas, como muchas otras, llevan a los hombres a decir o argumentar, incluso hermanos en la fe, de que la salvación se pierde. Incluso hablé con una persona ayer, él me dijo que era apartado, se había apartado de la fe hace como 3 años,
Y ahí predicando la palabra, hablando del Señor, le hago una pregunta: ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que la salvación se pierde? Y me dijo de manera inmediata: claro que se pierde. Y yo le expliqué, le traté de dar a entender, aunque parece que fracasé, espero que el próximo sábado sí lo pueda entender, de que la manera o las costumbres cristianas de muchas iglesias hacen que el hombre piense esto. Hay una campaña bastante grande, se invitan a personas a acercarse al púlpito, ellos se acercan, le dicen: hagan una oración conmigo, y si ustedes hacen esta oración, entonces su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Hacen su oración, confiesan sus pecados, se van a sus casas, quizás se congregan un domingo, 2 domingos, 3 meses, 4 meses, y al 5.º mes se van nuevamente al mundo y viven la vida que vivían antes. ¿Qué dicen entonces los hermanos de la iglesia local? Dicen: han perdido la salvación. ¿Por qué razón? Porque lo consideraban sus hermanos, como personas que habían alcanzado la salvación de Dios porque habían hecho una oración. Lo que no entienden es que la salvación no depende de lo que el hombre puede hacer o lo que el predicador quiere que las personas que escuchen la palabra de Dios hagan al momento. La salvación depende de Dios. Recuerden Efesios, la salvación es ¿qué? Un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que sucede con ellos es lo que dice el versículo 22 del capítulo 2. Ellos son como un perro que vuelve a su vómito. El perro desecha o bota lo que le causó daño en su estómago, algo dañino, quizás fue una comida dañada, quizás algo se comió que le produjo una mala reacción en su cuerpo y hace que el animal deseche lo dañino o lo malo. Y el apóstol Pedro dice aquí que ellos por un tiempo, ¿qué sucede? Por la predicación de la palabra de Dios se apartan de una vida corrupta, de una vida de pecado. Pero dice por momentos, es algo limitado. Estas personas por momentos botan de sí mismo todo lo dañino. Pero ¿sabe qué hace el perro después que bota eso dañino? Se lo vuelve a tragar. Y eso exactamente sucede con estas personas o estos hombres que en un tiempo profesando una fe cristiana se vuelven atrás. Otro ejemplo, la puerca. Dice: la puerca fue lavada, o sea, fue limpiada. Pero ojo, la puerca fue limpiada, pero ¿qué sucede? Sigue siendo una puerca. ¿Y qué sucede con la puerca? Si se acerca a un charco, se revuelca en él. ¿Sabe por qué? Porque la puerca no dejó ser puerca porque estaba limpia. Su naturaleza como un animal, como un cochino, un puerco, es que si un charco se va a revolcar sin importar si su amo o su dueño la bañó muy bien, le puso un lindo lazo y dijo: tú eres mía, tú eres mi niña. Pues esa niña tuya, aunque la cuidaste muy bien, se va a revolcar nuevamente en el charco, sin importar qué le pusiste, si pusiste ropa o si le bañaste muy bien. Esa es su naturaleza. Por esta razón, el apóstol Pedro le dice a ellos: ustedes han tomado parte de la naturaleza de Dios. O sea, ustedes son unas nuevas criaturas. Si en tu vida no hay una nueva creación, si tu vida como persona que profesa la fe cristiana no hay una nueva creación, o no tomas parte de la naturaleza de Dios, entonces ¿qué va a suceder? Te vas a limpiar por momentos, pero te vas a volver a ensuciar. Vas a ser como un niño que no le importa el trabajo que la madre hace cada vez que limpia su ropa. Se la pone muy limpia, muy bonita, pero va y se revuelca en el piso. No le importa. La única manera que ese animal, en este caso un puerco, no se revuelque en el cieno, es que ya no sea puerco. No hay de otra.
Por esta razón, no se debe argumentar y decir la salvación se pierde. La salvación no se pierde porque la salvación proviene y es de Dios. Incluso muchas personas por eso dicen, me aparté. Y como decía alguien, hazte una pregunta, ¿realmente te apartaste o es que nunca realmente estuviste en el camino? Es imposible que te apartes de un camino si nunca estuviste en él. Y eso es lo triste y lamentable que sucede en muchas iglesias locales por no tener una sana doctrina o no tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, hacen de que su audiencia piensen y digan, yo soy salvo. Y son esperanzas falsas. Esperanzas basadas en la interpretación que algunos hombres han dado a la palabra de Dios, no siendo el correcto o el verdadero. Por esta razón Pedro dice, yo hablando de fábulas artificiosas, de cuentos de hadas, no, eso es mentira. Yo soy testigo. Lo que digo o hablo es algo que yo, Pedro, he visto. Y las profecías del Antiguo Testamento son las más seguras porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Quisiera terminar hablando de algo bastante importante y creo que son las implicaciones que nos deja esta segunda carta de Pedro. Lo que nos deja de implicación es que debemos hacer uso de las herramientas que el Señor nos ha dado en su gracia. Uno, para crecer y para evitar aquellas amenazas que no permitan tu crecimiento. ¿Sabe por qué el apóstol Pedro se preocupó por describirle a ellos estos falsos maestros? Porque si el apóstol Pedro le da las herramientas necesarias para afrontar esta amenaza, ellos no iban a caer de su firmeza. Y eso es lo que le dice, o termina diciendo el apóstol Pedro en versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos. O sea, deben protegerse. Y la única manera de protegernos de estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas, que incluso en algún momento alguien puede promover, incluso en esta iglesia local, la única manera de protegernos ante esta gran amenaza no sería en este caso lavarse las manos, ponerse un tapaboca, no es eso, sería el conocer más al Señor, el conocer más su palabra, sería el crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la herramienta, ese es el único medio por el cual usted puede crecer en la fe cristiana, puede tener una vida saludable en la fe cristiana y puede evitar aquellos agentes externos o internos que le pueden causar daño y perjudicar su crecimiento en el Señor. Y recuerde de quién usted ahora en el Señor ha sido parte. Ahora usted es parte de la naturaleza de Dios. Y como representante de Dios en la tierra, como cristiano, hemos de andar o vivir de forma diligente para ser hallados ante nuestro Señor, ante nuestro Dios, sin mancha e irreprensibles. Debemos andar como creyentes, creciendo en el conocimiento, pero también andando en una vida santa, porque así mostraremos la clara diferencia entre un creyente verdadero y un falso creyente. Porque un falso creyente promueve o habla de herejías, habla de un falso conocimiento, porque también su vida presenta y revela inmundicia y mucha inmoralidad. El apóstol Pedro dice, a estos falsos, a ustedes les espera la ira de Dios. Habrá para ustedes consecuencias. Pero el apóstol Pedro dice, para nosotros, el pueblo de Dios, esperamos que
cielos nuevos y tierra nueva. El apóstol Pedro dice, nosotros que estamos en Cristo y vivimos para Cristo, esperamos algo maravilloso, esperamos algo bueno. Por esta razón, yo creo que la amenaza más grande e inminente no es la de un virus llamado coronavirus o COVID-19. Creo que el peligro más grande que afronta el hombre es el hecho de que su vida de impiedad y pecado lo llevará a experimentar la misma ira de Dios. Eso sí que es una amenaza y bastante grande. Y ante esta amenaza no te va a proteger un tapabocas, lavarte las manos, cuidarte a distancia de una persona o otro tipo de cosas, lavar bien los alimentos, los utensilios que usas. Lo único que te va a salvar de la eminente ira de Dios, de este día que el apóstol Pedro recalca y dice, ese día va a venir, lo único que te va a proteger de manera eficiente y absoluta es el sacrificio de Cristo, es la cruz de Cristo, porque Cristo ya sufrió por ti y por mí la ira de Dios. Y ahora para nosotros, como dice Romanos, ya no hay condenación. Por esta razón la resolución para todos sería que si andamos en una vida de impiedad e injusticia, es igual a la ira de Dios. Por lo tanto, debemos apartarnos de tal vida. Señor Jesús, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor Jesús, porque te lo mereces, porque eres el Rey, porque tú eres el que manda en este lugar. Nosotros a veces pretendemos o hablamos de que tenemos autoridad o dominio sobre las cosas. Quizás alguien puede decir aquí, yo mando en mi casa, yo mando en mi trabajo, o yo mando en la iglesia. Pero si nos damos cuenta de lo que tu palabra dice, nos daremos cuenta de que el que tiene el imperio o el dominio absoluto y completo no somos nosotros los hombres, sino tú, Señor. El hombre pretende contender, dominar un virus o una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Pero no entiende que el que realmente puede controlar y dominar cosas como esta y cosas más graves que esta, como es la condenación que lleva o trae consigo el pecado, el único que puede controlar y contender cosas como estas es Dios mismo. Por eso, Señor, en ti esperamos y confiamos y sabemos que sea que vivamos o muramos, si estamos en Cristo Jesús, nuestra salvación es segura, de que ella no se pierde. Pero si estamos a ti, Señor, por ello, pero también llévanos al arrepentimiento y confesión de nuestros pecados si hemos andado o caminado de manera corrupta, de manera impía, porque una apostasía puede comenzar no solamente promoviendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina, sino también con una vida corrupta y dañada. Por eso, Señor, guárdanos de ser estos falsos maestros, hombres que causan daño al pueblo de Dios, sino que todo lo contrario, seamos instrumentos tuyos para el bienestar y la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a ser como hombres como Pedro, que de manera diligente busquemos nosotros crecer en tu gracia y también que otros crezcan con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender el trabajo que debemos cumplir nosotros como creyentes, como hijos tuyos, en una nación como esta, en un pueblo como este. Y que en todo, Señor, busquemos siempre tu gloria. Porque lo que importa en este lugar no es nuestra gloria, sino tu gloria, Señor. Y por eso a ti honramos y exaltamos hoy, mañana y siempre. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga para aquel lugar.